La pandemia por COVID-19 ha afectado a todas las actividades, pero también y en una gran medida a las actividades económicas, a los empresarios, a los productores, a los industriales. Así que hoy estamos recibiendo a Gustavo Engaramo, que es presidente de la Federación Empresarial de Corrientes, FECOR, para saber cómo está en este momento el sector en nuestra provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad es que todavía el sector en general empresarial sigue sufriendo los efectos de la pandemia y por supuesto de la recesión económica que ya venía antes de la pandemia. Por ejemplo, los números que tenemos de octubre nos indican que la caída de ventas respecto al año pasado siguen alrededor de un 15% promedio, digamos. Hay algunas actividades que un poco más, como ser lo relacionado con juguetería, marroquinería, vestimenta, que está un poco sobre el 20-25%, y algunas otras un poco menos, sobre todo las esenciales, como farmacias y todo lo que sea alimentos, supermercados, que también siguen con una caída, pero que ronda entre un 5% más o menos respecto del año pasado. Vivimos ahora en octubre también unos días de algún repunte de ventas, sobre todo por el tema del Día de la Madre, pero tampoco este repunte también estuvo por debajo, digamos, de los valores del año pasado. Así que la situación está difícil. En nuestra provincia, por suerte, tenemos una habilitación de comercios prácticamente desde los primeros 45 días, después ya prácticamente estuvieron abiertos, salvo algunas actividades que vienen sufriendo mucho, como por ejemplo el tema de los organizadores de eventos, los salones de eventos, que lamentablemente no han tenido posibilidad de abrir ni de reinventarse demasiado dentro de la actividad, ¿no es cierto? Hay algunos que sí han cambiado totalmente, de tener un salón de evento han pasado a tener un supermercado o un autoservicio barrial, digamos así, pero cuesta mucho, y más en estos momentos en que en general la demanda está muy caída. ¿Y cómo afectó en cuanto al trabajo, a los puestos de trabajo y al sostenimiento de los puestos de trabajo esta situación? Bueno, me consultaban hace unos días y en general podemos decir de que en Corrientes no ha habido una caída importante de empleo. Podemos ver sí que hay cierre de algunos comercios chicos, seguramente con algún grado de economía informal en esos comercios, por eso no los estamos pudiendo relevar dentro de caída de empleo. Y también es cierto que en esos comercios es muy posible que sean atendidos por sus propios dueños, así que eso de alguna manera hace que no puedan ser relevados. Sí vemos en Corrientes, sobre todo en Capital, vemos que hay pequeños locales que se han desocupado, aún en el rubro gastronómico vemos que han cerrado, pero bueno, es el efecto realmente de esta situación tan difícil que ya venía siendo difícil y bueno, la pandemia lo terminó de liquidar. Claro, terminó agravando más la situación. ¿Cómo están viendo cómo los ha beneficiado de algún modo o morigerado los efectos de la crisis, las políticas tanto del gobierno nacional como el del gobierno provincial en cuanto a apoyo al sector? Bueno, respecto a la política nacional, yo diría que se ha podido acceder a ATP muy poco. Al principio a ATP y a financiamiento promocional, digamos. Muy poco porque
Primero porque había problemas de trámite y después por los requisitos, es decir, se ponía una vara muy alta sin prever que la caída de ventas podía ser en términos nominales y tenía que preverse la inflación. Y sin embargo, es decir, que caiga con una inflación del 50%, que las ventas en términos reales caigan un 30%, es importante y sin embargo no se podía acceder a ATP, no se puede acceder todavía ni a estos últimos ATP tampoco. Entonces, desde ese punto de vista fue poco la ayuda que llegó. Sí, tal vez en materia de financiación, pero el problema de la financiación, por más que haya tasas preferenciales, hace que eso hay que devolver, hay que generar, hay que vender, hay que lograr una rentabilidad que permita pagar esos préstamos. Eso es complicado hoy en día. Cuanto al gobierno provincial, hemos estado siempre permanentemente en contacto, consultando entre el gobierno provincial, el gobierno municipal, siempre tendiendo a que la actividad no se pare. Yo creo que eso es una decisión que tomó el gobierno provincial importante, hasta valiente, diría yo, en algún momento, que hay que rescatar.